La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La Juventud Comunista no estamos a la defensiva, ni estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertar! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertar! Existe una alternativa, los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo, y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Martes 30 de julio de 2013. Programa número 39 de Iskra Radio. Hoy, Victoria. Come chi combatte sui monti, con le scarpe rotte quando fischia il vento. Come Augusto César Sandino, José Martí. Temática que durará todo el programa. La temática que será la victoria. ¿Y cómo llegaremos a esa victoria? Pues a través de la lucha. Y veremos ejemplos de cómo esta lucha en ocasiones da lugar a esta misma victoria. La comandante Clelia, Zamora Machel, come il Che para. Y aparte de eso tendremos también una entrevista con el Nega, de los chicos del maíz, que nos contará un poquito del tema que estamos hablando. Filosofía marxista, economía marxista, la redacción y bueno, lo de siempre, ¿no? Todo esto y mucho más en el último programa de Iskra Radio. Empieza ahora. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Escucha Iskra Radio, el programa de radio de la Juventud Comunista en Aragón.
en la 102.8 de la FM o a través de nuestra página web iskraradio.tk. Como hemos dicho, victoria es el tema de hoy. Pero, ¿cómo se llega a esta victoria? Bien, la propuesta que vamos a lanzar desde aquí va a ser la lucha. Y vamos a deciros por qué. Pero no solamente desde aquí vamos a contaros por qué esta lucha da lugar a la victoria. También desde fuera de esta mesa de comentaristas, también desde fuera de Zaragoza, nos van a llegar ejemplos. Y será el Nega de los Chicos del Maíz, que tal vez conozcáis, el que nos dará otro punto de vista que enriquezca un poco más la temática de hoy. No solo esto será el tema del día de hoy, será lo principal, como ya sabéis, esto es temático y siempre tiramos hacia el mismo punto. Pero en la última parte del programa daremos un poco más de coba a cositas un poco más formativas, como economía marxista, filosofía y bueno, los compañeros de la redacción que han preparado una cosita bastante interesante del tema este de la victoria. Y bueno, antes de seguir, recordar que este es el último programa de la temporada, ¿vale? Pero vamos a continuar en unos meses, en un mes, en septiembre. Y recordar también nuestros contactos. Podéis encontrarnos en Facebook con el nombre Iskra Radio, en Twitter, Iskra Radio también. Recordad que el hashtag de hoy es Iskra Victoria. Nuestro correo iskraradio@juventudes.org y nuestra web iskraradio.tk. Recordad que podéis escucharnos en el 102.8 de la FM y en TuneIn a través de Radio Mai. Filosofía marxista. Crisis orgánica del capitalismo. Antonio Gramsci definió, para situaciones parecidas a las que hoy vivimos, el concepto de crisis orgánica. Se trata de esos momentos históricos en los que la clase dominante ha perdido el consenso, deja de ser dirigente y se vuelve únicamente dominante, detentadora de la pura fuerza coercitiva. La crisis consiste justamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer, y en este terreno se verifican los fenómenos morbosos más diversos. Acaba el marxista italiano. Lo viejo, el sistema capitalista, está carcomido por el fenómeno inherente de la corrupción, de la puerta giratoria entre los políticos del sistema y las empresas que salen en las cuentas de sus partidos, del paro estructural, de la precariedad, de la miseria y hasta del hambre que están azotando a un pueblo harto. Contemos además con la crisis del bipartidismo que está llegando a su fin y en la que aparecen nuevos espacios políticos no solo electorales, sino de movimientos sociales de contestación. Lo nuevo, la conciencia de clase, la defensa de los puestos de trabajo, los ojos abiertos de los dominados comienzan a levantarse y a protestar, ya no solo contra los sectores de la superestructura política, los políticos, los coches oficiales y el sistema electoral, sino también, y esto es nuevo, contra la estructura, contra el Banco Europeo, los bancos privados españoles, las empresas y Emilio Botín, lo que da a la contestación popular una tonalidad anticapitalista. Sin embargo, no caigamos en el determinismo, no hay nada ganado. Es más, está todo por hacer. Los partidos del sistema se unen en uno solo. Pensemos en el PP-PSOE con UPyD, defendiendo a ultranza lo que queda de credibilidad del sistema y refuerzan el aparato coercitivo del Estado. Arman a la policía con juguetes nuevos, aumenta la represión, las detenciones, la persecución. Por lo tanto, el bloque dominante sigue teniendo aún muchas fuerzas que pueden moderar la crisis e impedir un desenlace revolucionario. Los elementos que componen la contestación al sistema aún son débiles, porque si se ha manifestado una ruptura orgánica con las fuerzas políticas del bloque dominante, aún es en lo fundamental inorgánico el movimiento por la ausencia de una dirección reconocida y representativa de los nuevos fenómenos. El elemento decisivo de toda situación, y volvemos a Gramsci, es la fuerza permanentemente organizada y predispuesta desde largo tiempo, que se puede hacer avanzar cuando se juzga que una situación es favorable. Y es favorable solo en la medida que una fuerza tal existe y está impregnada de ardor combativo. Y es ahí donde entra la juventud y el Partido Comunista en el papel de vanguardia.
up in the morning and out to school. Y vamos a empezar ya el programa presentando, como siempre, a todos los compañeros que están aquí con nosotros hoy. Aquí a mi izquierda tengo a Jorge de la Juve Comunista, que ha estado por aquí alguna vez. Jorge, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y un poquito más a su izquierda está Alberto Cubero, buenas noches. Buenas noches. Izquierda geográfica, ¿no? Política. Entonces, a su izquierda geográfica y enfrente mío está también Jesús, que estuvo aquí alguna vez. Buenas noches, Jesús. Bueno, estamos hablando de victoria, estamos hablando un poquito de lucha, de cómo esa lucha organizada va a la victoria. Pero antes vamos a empezar desde el principio, desde lo fácil. A ver, ¿hay que luchar? ¿Sí? ¿No? ¿Qué hacemos? Sí, evidentemente hay que luchar, ¿no? Decidir sobre si luchar o no luchar, al final, pues como todas las decisiones en la vida, pues tienen sus condiciones y sus consecuencias. Y desde luego, las consecuencias de no luchar son muchísimo más graves que las consecuencias de luchar. Y por lo tanto sí hay que luchar porque la victoria es posible y porque, como digo, las consecuencias de no luchar pueden ser muchísimo más graves. ¿Las consecuencias de no luchar pueden ser graves? ¿A qué te refieres con eso? Digo que las consecuencias de no luchar pueden ser muchísimo más graves porque no vivimos en un mundo neutral, vivimos en un mundo que se mueve, vivimos en un mundo con intereses sociales, y aquellos que tienen ciertos intereses sociales contradictorios con los intereses que podemos tener los trabajadores, pues juegan su papel y han decidido luchar. Y si nosotros no luchamos, pues al final los intereses de aquellos que están enfrente de nosotros y deciden luchar, pues serán los que se acaban imponiendo en la sociedad. Bueno, evidentemente la lucha no solo es útil, necesaria, es que es el único camino, y es una lucha, como estaba apuntando ahora Alberto, en la que estamos involucrados, lo queramos o no. O sea, mientras haya clases, va a haber lucha de clases, y nosotros, como pertenecemos a una de estas clases en conflicto, estamos en esa lucha. La cuestión es creer en esto, convencernos a nosotros mismos que tenemos las capacidades para ganar esta lucha y, por lo tanto, unirnos, organizarnos, luchar y, por tanto, vencer. Dices que hay que creer en esta lucha y creer en nuestras capacidades. ¿Cómo explicarías eso? ¿Cómo explicarías esa creencia? ¿La clase trabajadora cree que puede vencer a día de hoy, por ejemplo? ¿Tiene esa creencia o cree que no puede vencer y por eso tal vez no lucha? Bueno, creo que es complicado hablar en general de que cree la clase trabajadora en todo su conjunto porque bueno, es difícil, operan muchos elementos que nos hacen pensar incluso pues que no somos clase trabajadora, que muchos somos una especie de clase media, bueno, todas estas cosas. La cuestión es que bueno, la clase trabajadora en el sistema capitalista es la mayoritaria, evidentemente, domina una minoría que tiene su posición de medios de producción, y como nosotros somos la clase mayoritaria, tenemos por tanto el potencial para poder, si nos organizamos, luchar y vencer. O sea, tenemos ese potencial y hay que estar convencido de que lo tenemos. Numéricamente somos muy superiores. Ahora, esto no quiere decir que la lucha vaya a ser corta ni fácil. Lo que yo entiendo es si somos numéricamente superiores, ¿por qué no somos numéricamente superiores en fuerza, o sea, en poder? Bueno, lo primero de todo, respondiendo a la pregunta, luchar sí, de la misma manera que decimos sí a la propia vida, porque nos encontramos en una serie de circunstancias en las que no solamente somos sujetos pasivos, sino sujetos activos, y la historia solamente se mueve un poco con nosotros, un poco como lo que decía Alberto, como lo que decía Jorge. Yo sí que querría matizar un poco lo que decía Jorge de la inevitabilidad de la lucha, intentando escapar un poco del determinismo. No le contradigo, pero sí que quiero decir que no es inevitable luchar, ¿eh? Podemos elegir una vida cómoda o una vida no tan cómoda pero sin lucha, y eso es lo que yo creo que un poco nos conduciría pues a los monstruos de los que hablaba Gramsci o a las consecuencias negativas de las que hablaba Alberto. ¿Por qué siendo numéricamente superiores no tenemos la capacidad actual de llevar a cabo una victoria efectiva? Bueno, pues en gran parte por lo que el italiano también decía. Hay una seria diferencia entre ser clase y ser clase concienciada. Clase trabajador lo somos en la medida que ocupamos un lugar determinado en las relaciones de producción, pero si no tenemos una conciencia de clase determinada que nos haga tomar las riendas de nuestra propia vida, tener claro hasta qué punto la plusvalía generada por nuestro trabajo, sea de apretar teclas o tuercas,
es expropiada por una minoría de propietarios. Hasta que no tengamos conciencia de todo eso, pues no seremos capaces de tener una masa crítica. Y terminando con esto ya, el ejemplo es que las condiciones objetivas en las crisis capitalistas se agudizan y gente que en principio no sospechaba que iba a tener que luchar lo hace. ¿Tenemos algún ejemplo? ¿Qué es eso de las condiciones subjetivas en la crisis capitalista? Objetivas. Vamos a ver, me refiero al hecho de que muchas veces se habla de tenemos que dar pasos adelante en la lucha. Tenemos que ser más incisivos, más duros, más agresivos en nuestras formas de lucha. Tenemos que oponernos al capitalismo bordeando los límites de lo legal. Son fórmulas que se utilizan. Bien, pues esto debe tener una parte consciente y voluntaria, pero tampoco debemos soslayar el hecho de que tiene una parte científica y materialista. Es decir, la gente que se ha movilizado de una manera absolutamente estructural y alucinante en la plataforma de afectados por las hipotecas con el tema de stop desahucios lo hace porque está siendo desahuciada. No es solamente una toma de conciencia, que lo es, teórica, sino práctica. La gente que de repente se ve desahuciada pasan de ser una minoría no concienciada a ser una mayoría clamorosa. Entonces, allí se adquiere conciencia de fuerza. Eso es un poco a lo que me refiero con las condiciones objetivas. Los desahucios, la crisis que se profundiza, etcétera, etcétera. Buena explicación. Creo que Jorge quería hacer un pequeño apunte a lo que decías. Sí, no, simplemente que, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, solo quería matizar una cosa, y es que yo no quería que se me entendiera que decía que es inevitable la lucha o que es inevitable nuestra victoria, ni mucho menos. O sea, lo que quiero decir es que el conflicto existe, lo queramos o no, y que tenemos que decir nosotros y nosotras de qué manera afrontamos el conflicto, un poco como lo que comentaba Alberto, o visualmente has dicho tú también. Si lo hacemos de manera pasiva, nos dejamos llevar directamente, pues su victoria va a ser mucho más fácil, o si lo hacemos de una manera activa y por lo tanto damos la batalla y damos la lucha. Pero no quería decir que fuera algo inevitable ni determinado, ni mucho menos. De hecho, ahora mismo, lamentablemente, hay una de las partes que no somos nosotros y nosotras que está luchando mucho más. Sin duda, efectivamente estoy de acuerdo contigo. Decimos de la forma de luchar, hay varias formas de luchar. Una decía, Jesús, si me recuerdo, que era bordear al capitalismo sobre los límites de lo legal, ¿no? Un poco más, en plano callejero, lo que llamaría Cifuentes Kale Borroka. Y otra vía es la institucional. ¿En qué medida convergemos en esas dos líneas? Tú, Alberto, estás ahí en el mundo institucional, con IU en el ayuntamiento, pues sería bien que empezaras tú. Yo creo que tampoco hay que hablar de convergencia en una línea ni otra. Yo creo que tampoco deberíamos de separar una línea de la otra. Y si tenemos que plantearnos en converger una línea y la otra, es que hemos equivocado una línea o la otra. No hay diferencia entre una línea y la otra. ¿Se debe converger la lucha de la calle con las instituciones en según qué tácticas? Es complicado, porque desde luego las condiciones que vivimos en la calle no son las mismas condiciones que vivimos en las instituciones, ¿vale? Aunque sí que es cierto, por supuesto, que esas dos tácticas de lucha deben de llevar el mismo camino, aunque es complicado llevar las mismas formas, pero sí, en el fondo deben de ser unas formas similares en el sentido de contradicción y de lucha frontal con el modelo en el que vivimos. Y yo creo que esas dos se pueden llevar tanto en la calle como en las instituciones. ¿Cuáles crees que serían los puntos similares que tendrían que llevar? Los puntos similares que tendrían que llevar tendría que ser una lucha frontal y antagónica en el sentido de no respetar el cumplimiento estricto de las normas que se viven en la calle y en las instituciones. ¿Puedes dar un par de ejemplos? Ejemplos. En la calle hay algo que siempre se habla y que cada vez se habla más en las movilizaciones sociales, y es el tema de la desobediencia civil. El tema de la desobediencia civil, a la hora, pues, ya no de convocar manifestaciones sin pedir permiso, pero sí mantener posturas de desobediencia civil a las normas que existen. Y en las instituciones también se puede hacer desobediencia civil. Se puede hacer desobediencia civil porque, desde luego, las instituciones están marcadas por unas reglas que llevan una lógica y te encaminan hacia un sentido concreto, pero se pueden marcar también posiciones de desobediencia civil en las instituciones. Por supuesto que se pueden marcar, y en ese sentido hay que marcarlas. Desde luego, si nos seguimos marcando o seguimos entrando en las normas que están tanto en la calle como en las instituciones, las normas están hechas para lo que están hechas, que es para seguir funcionando en el modelo en el que estamos funcionando. O sea que en ocasiones saltarse esas normas, saltarse la legalidad,
puede ser positivo. Sí, claro. Yo estaba escuchando lo que estaba comentando Alberto y a mí se me ocurría otro ejemplo práctico de mi cotidianidad laboral, que es, por ejemplo, la atención a los inmigrantes sin papeles en los centros de salud. Esto es una cosa que está sucediendo todos los días, y que, bueno, tiene menos notoriedad pública, pero sin embargo es un tema estructural, porque tenemos hasta una ley orgánica y 2 reales decretos que sancionan el hecho de que inmigrantes sin papeles, lo comentábamos en aquel programa, jóvenes mayores de 25 años que no hayan cotizado nunca, personas que hayan agotado toda su prestación por desempleo, etcétera, etcétera, no tienen cobertura sanitaria. Entonces, en principio, tienen derecho a la asistencia urgente, todo el mundo la tiene por ahora, pero no tienen derecho pues, a la asistencia normal por un médico de cabecera y tal. Nosotros estamos atendiendo a mucha gente que no tiene esa legalidad, y eso es otro tipo de desobediencia civil que se está llevando a la práctica. Entonces tú como médico, cuando atiendes a un inmigrante sin papeles o a una persona dentro de este marco que has descrito, te estás saltando la ley. Claro, de alguna manera me estoy saltando una ley, pero además es una situación en la que lo voy a reconectar con lo que decía antes de las condiciones objetivas, que cómo se cambian, porque el Colegio de Médicos de Zaragoza, una entidad nada sospechosa, antes bien todo lo contrario de ser una organización progresista, mandó una circular a todos los médicos de familia ofreciendo cobertura legal a todos los médicos que atendiéramos a este tipo de personas que no tenían cobertura sanitaria garantizada por los últimos decretos del Partido Popular. Es una situación en la que la realidad supera al marco legal existente. Yo creo que eso es un poco a lo que nos estamos refiriendo. Es decir, tenemos que ayudar a agudizar las condiciones objetivas de manera que la realidad, y nosotros empujando de esa realidad, empiecen a pasar por los flancos a la legalidad existente, de manera que esta legalidad quede obsoleta y la gente pueda percibirlo como tal. O sea, en el momento en el que se sobrepasa esta legalidad y la legalidad queda obsoleta, podemos empezar a crear una nueva legalidad, podemos empezar a vencer la vieja legalidad. Debemos hacerlo. ¿Y existe esa victoria? ¿Se puede vencer esa vieja legalidad? Yo creo que no es cuestión tanto de vencerla, sino cuestión de que la gente empiece a cuestionársela. Porque cuando tú superas la legalidad vigente y la superas en algunos marcos tan asumibles socialmente, como comentaba Jesús, de la atención sanitaria a cualquier tipo de persona, independientemente de si es legal, ilegal, africano, español, etcétera, etcétera, pues desde luego la gente se lo cuestiona. La gente se comienza a cuestionar si la legalidad tiene algo que ver con la justicia o son completamente separadas. Entonces, ese tipo de acciones de médicos que incumplen la ley, porque la incumplen, igual que se incumple la ley cuando alguien en una institución decide impagar la deuda, o se incumple la ley cuando a alguien le obligan a que la manifestación no pase por la calle Alfonso y la pasa por la calle Alfonso, pues esas cuestiones a la gente le generan contradicciones políticas y esas contradicciones generan conciencia a la gente. Por tanto, debemos dar el salto a bordear la ley o incumplir la ley en algunas cuestiones en las cuales hay un consenso social sobre la justicia de la ley. En esas cuestiones se debe hacer. Se debe hacer. Se debe hacer porque generan conciencia, generan contradicción y la contradicción es la que genera conciencia. Bueno, siguiendo un poco con lo que comentaban los compañeros, a ver, está claro, como decía antes Alberto, que la ley la hace la clase dominante, por lo tanto no podemos movernos estrictamente en el marco legal si queremos llegar a una victoria real. Es imposible porque están configuradas para que este sistema se siga manteniendo. Así, bueno, la ley y bueno, todo lo que es la superestructura y la ideología de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, evidentemente hay momentos en los que hay que saltarse esa legalidad, hay que romper esa legalidad. Y sobre todo porque muchas veces esta ruptura de legalidad lo estamos viendo, bueno, con tema de, pues a veces de los scratches, de los parones de desahucios con la plataforma afectados por la hipoteca y con muchos otros ejemplos, crean legitimidad, que no es lo mismo. O sea, hay que diferenciar qué es legal, qué es legítimo. ¿Es legal que alguien que se dedica a la política, que viene de una empresa, favorezca su empresa, luego vuelva a este consejero delegado, privatice una empresa y luego se vuelva en ella? Es legal. Pero tenemos que plantearnos si es legítimo. Evidentemente nosotros pensamos que no es legítimo y creo que últimamente este debate está saliendo a la palestra y en general mucha gente se está dando cuenta de estas situaciones que se producen dentro de la legalidad, pero que no podemos aceptar como legítimas ni como justas. Estabas hablando de los scratches y de la PA, de la plataforma de afectados contra la hipoteca. Han hecho mucha guerra y sobre todo se ha condenado mucho y se ha reprimido mucho con multas y con acciones desde la propaganda política
sus movimientos, pero sin embargo hemos visto que en cierto modo empieza a vislumbrarse cierta visión, primero favorable por parte de la sociedad e incluso del ámbito legal, parece que empieza a haber ciertas concesiones. ¿Podría ser este un ejemplo de que una lucha organizada puede llevar a la victoria? Sí. A mí me parece un tema interesante porque efectivamente, como dice el camarada, la respuesta es sí, es decir, la gente de Stop Desahucios ha conseguido una victoria que nadie esperaba, incluso dentro de nuestras propias organizaciones. Muchos poníamos en duda esta capacidad de ser una masa crítica y, sin embargo, esa victoria se ha conseguido. Ahora bien, yo sí que creo que esto que voy a comentar puede que sea un problema de que, bueno, en fin, a mí me gusta un poco la visión global de las cosas, aunque a veces no es lo más interesante. Pero sí que es verdad que estamos en una fase en la cual las victorias, las luchas, están, en mi opinión, aún demasiado compartimentadas. Es decir, el tema de los desahucios. Bien, yo sí que creo que hay gente que, debido a la situación, gente que incluso hacía 2 años estaba en una situación de ser clase de esa clase ficticia que no existe, que es la clase media, de repente se ha visto despedido en el paro por un ERE, desahuciado, con una hipoteca que no le ha servido perder la casa no le ha servido para amortizar la hipoteca, etcétera, etcétera. Sí que hay gente que empieza a cuestionarse cosas, a preguntarse cosas, pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que no y que se mantiene en una posición, por decirlo de alguna manera, meramente centrada en su tema, ¿no? No me sale la palabra ahora, ¿cómo se llaman los sindicatos? Corporativos, exactamente, meramente corporativa. No quiero que tenga un tinte peyorativo esto que estoy diciendo, ¿eh? Simplemente que estamos en una fase en la que las luchas sí que parecen un poquito corporativas. Por ejemplo, otro ejemplo práctico, Marea Blanca. Marea Blanca es un movimiento que es muy interesante, que ha movilizado a una gran parte del sector sanitario que no estaba movilizada, pero que sin embargo tiene unas peticiones completamente tacticistas. Bueno, yo sí que creo que las luchas demuestran que a veces se consigue la victoria, pero sí que creo que la victoria con V mayúscula solamente puede llegar de la concienciación colectiva. Y creo que eso tiene mucho más que ver con el logro de la hegemonía de la que hablaba Alberto antes, que con victorias parciales que el sistema puede incluso empezar a cooptar. Y eso no será la primera vez que lo hemos visto, ni será la última. Con el tema que has planteado de Stop Desahucios, yo creo que hay 3 claves en el tema de Stop Desahucios. Una, no nos olvidemos, es una lucha que bordea lo legal, que incumple lo legal. No nos olvidemos que ponernos enfrente de un portal que el juez ha dicho que hay que desahuciar y que la policía va a desahuciar es ilegal. Estamos impidiendo una acción legal que es el desahucio de una familia. La pregunta es, ¿por qué socialmente eso es visto de una forma menos negativa que otros incumplimientos de la ley? Por ejemplo, llenarse los bolsillos como ha hecho el Partido Popular con el caso Bárcenas. ¿Por qué está socialmente más aceptado el incumplimiento de la ley cuando te pones delante de un portal que cuando robas dinero? O cuando otros ejemplos que se nos ocurren todos. La clave es que la mayoría social de este país sufre ese problema. La mayoría social de este país vive problemas con los bancos. La mayoría social de este país, para conseguir una vivienda, se ha tenido que enfrentar a un banco, negociar un banco y pagarle todos los meses. Esa es la realidad. Cuando tú concretas la lucha en una cuestión en la cual la mayoría social tiene un consenso en base a quiénes son los perjudicados y los beneficiados en esa contradicción, puedes generar la conciencia social. En el momento en el que la mayoría de la gente se ve reflejada con los problemas, esa lucha tiene apoyos, ¿no? Evidentemente. Y ¿pedías la palabra tú, Jorge? Vale. Y otra cuestión. Camino a la consecución de pequeñas victorias que, según decía Jesús, pueden ser tomadas o manipuladas por el poder, ¿no? Tacticistas, creo que era la palabra. Sí. ¿Cómo conseguir que estas victorias sociales no se pierdan, no se difuminan? Confluyendo, sin duda. Quiero decir, por ejemplo, yo creo que una de las cosas más importantes a la hora de conseguir darle cuerpo, darle masa a estas victorias,
es, por ejemplo, no despreciar la historia del movimiento de la lucha. Por ejemplo, yo creo que vivimos en un momento en el que una de las contradicciones más fundamentales que tenemos, y no solamente no me sitúo fuera de esa contradicción, sino que formo parte de ella por militancia, es el tema de cómo nos percibimos los unos a los otros dentro de los movimientos sociales que han emergido en los últimos años y, por ejemplo, el movimiento sindical representado por los sindicatos de clase que conocemos, pues comisiones UGT, CGT, CNT. No se llevan bien esas dos visiones y, sin embargo, esto es una tragedia. Eso es una tragedia porque el Comisiones Obreras tiene una tradición, y hablo de Comisiones Obreras porque es el sindicato en el que milito, Comisiones Obreras tiene una tradición de lucha a la que evidentemente no parecen hacer honor la mayor parte de sus dirigentes en este momento, pero sin embargo la tiene. Cuando en Utrillas, en la Casting Ross, hay una huelga en la que para el 100% de la producción, eso también es Comisiones Obreras. Cuando la mayor parte del metal hace una huelga que tiembla el misterio, eso es Comisiones Obreras también. Entonces, ese es un buen ejemplo en el cual la confluencia de las luchas contribuye a dar cuerpo, porque empezamos a percibir como propio las victorias del que tenemos al lado. Entonces, el momento en el que empezamos a percibir como propias las victorias de los otros, empezamos a ser un nosotros mucho más grande y eso crea una masa crítica frente a la cual el poder necesariamente se tiene que ver acobardado. Y, por ejemplo, un ejemplo de esto es que la gente que empieza a ver la posibilidad de que Izquierda Unida, por ejemplo, tenga un resultado electoral curioso, pues va a empezar a meter mierda a saco. Alberto, tenías una palabra. Sí, con el tema de las victorias. Yo creo que la clase trabajadora tiene un problema, y es el problema de reconocer sus propias victorias. De acuerdo. A veces tenemos ese problema. Muy de acuerdo. Hoy es 30 de julio, si mi calendario no falla. Hoy hace justo 30 años que en este país se aprobó la ley de la jornada laboral de 40 horas y del mes de vacaciones. Y la aprobó el gobierno de Felipe González. Pero no somos conscientes que no fue Felipe González ni su conciencia obrerista la que aprobó esa ley, sino que fueron años y años de lucha obrera en este país, o fundamentalmente los años 60, los años 70, principios de los años 80, lo que obligó al gobierno de Felipe González a aprobar esa ley. Pero nadie es consciente de eso. Muchas veces las propias clases dominantes sufren la presión de las luchas sociales y se ven condicionados a dar algún tipo de concesión, pero no la dan como tal, sino que muchas veces se la arrogan a su sentido de buen rollo obrerista, ¿no? Igual que Felipe González no fue su conciencia obrera la que aprobó la ley de las 40 horas, tampoco fue la conciencia pacifista la de Aznar la que aprobó el tema del servicio militar, ni fue la conciencia pacifista de Zapatero la que aprobó el fin de la guerra de Irak, sino que fue la lucha obrera la que aprobó la jornada de 40 horas, fue la lucha pacifista de los insumisos la que acabó con el servicio militar y fue la lucha ciudadana de las mareas, y bueno, no de las mareas, que entonces no existían, pero de las asambleas ciudadanas contra la guerra la que acabó con la guerra de Irak. Por lo tanto, muchas veces nos falta reconocer nuestras propias victorias. Tenemos que ser conscientes que las clases dominantes jamás, pero jamás, han regalado ningún derecho a la clase trabajadora. Todos los derechos han sido conquistados en luchas victoriosas, parciales o totales. Cualquier tipo de derecho que ahora mismo conocemos, social, político o de cualquier tipo, o laboral, han sido conquistados a base de luchas. Han sido no cesiones, sino conquistas de la clase trabajadora. Podríamos decir que los derechos no se regalan desde arriba, sino se conquistan desde abajo. Lo que ocurre es que las clases dominantes muchas veces tratan de disimular que han sido vencidos en esa lucha. Y tratan de disimular y tratan de arrogarse en lo que Gramsci, que hablábamos antes, llamaba unas revoluciones pasivas de las clases dominantes, dar una serie de derechos como si fueran ellos y su voluntad la que diera esos derechos. Incluso en el lenguaje, libertad, democracia. Ese lenguaje prácticamente nos ha sido arrebatado. Jorge. Sí, bueno, es que después de lo que ha dicho Alberto, la verdad es que me quedaba poco por añadir, porque era más o menos lo que quería comentar, que evidentemente si haces una visión en la historia, todos los derechos conquistados por la clase trabajadora han sido a base de lucha, nunca se ha regalado absolutamente nada. Y solo decir una cosa, volviendo un poco al tema de la desobediencia civil, de la cual ahora los liberales están tan en contra y sin embargo eran uno de sus pilares clásicos, cuando claro, no eran ellos todavía la clase totalmente dominante. Pues se pone siempre ejemplo clásico, John Locke, por ejemplo, su tesis sobre la desobediencia civil y tal. Claro, cuando ellos no eran la clase dominante, todavía, o no totalmente, estaban en proceso de ser clase dominante, la desobediencia civil les servía muchísimo y estaba completamente justificado. Ahora que son clase dominante, entonces la crucifican o nos llaman terroristas a los que podamos Lech Walesa también molaba, sí. Pues eso.
Y luego, en cuanto a la confluencia, no sé si... bueno, simplemente comentar que evidentemente hay que confluir, pero poco a poco, y yo creo que en esto coincidiremos, hay que confluir evidentemente en un proyecto político de toma de poder efectivo. O sea, no simplemente juntarse para pedir, ¿vale? Que a veces... A mí lo que me da un poco de rabia a veces, y con todo evidentemente la simpatía y la participación en los movimientos sociales, es que a veces pedimos, ¿vale? Parece que vamos a pedirle a quienes en ese momento identificamos con el poder, que suele ser el presidente del gobierno, lo cual, bueno, sabemos que en el Parlamento no está efectivamente el poder. Vamos a pedirle que no haga tal cosa, vamos a pedirle que no haga recortes. A veces da esa impresión y creo que eso hay que empezar a superarlo y saber que no va a haber recortes en el momento en el que tengamos el poder suficiente como para que no los haya. Jesús, ¿querías finalizar ya este turno? Sí, solamente suscribo al 100% lo que decía Jorge ahora mismo. Solamente decir que lamentablemente hay gente que mantiene dentro de la izquierda o de la autodenominada izquierda un discurso diferente a este grupo de verdades que acabas de decir. Por ejemplo, no hace mucho tiempo los ideólogos británicos de la Quinta Internacional escribían libros que se llamaban pues asaltar la democracia sin tomar el poder, por ejemplo, y ese tipo de conceptos. No sé si recordáis ese tipo de conceptos y que, bueno, eso está ahí. Es decir, el alejamiento de la toma del poder como vía de desobediencia frente a un sistema político en genérico, sin matizar, sin hablar de conciencia de clase, sin hablar de diferencia de estructura de clase, eso siempre, a mí personalmente, me ha olido a fascismo. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas que se identifican como parte de la izquierda y que, sin embargo, bueno, pues dicen cosas raritas. Y seguiremos hablando no de cosas raritas, sino de victoria de la lucha. Un poco más adelante vamos a poner una canción y después tenemos la entrevista del día. avrai cantiere, fabbrica, scuola, ghetto e quartiere. Non dormiranno i ribelli nelle città.
ballerà. Aquí, Radio Moscú, en su diario programa para Chile. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Porque estar desinformado es como estar desarmado. Por eso escucha Radio Insurgente. Vamos a escuchar aquí en Radio Insurgente la voz de los sin voz, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Transmitiendo desde la cordillera de los Andes, rincón de lucha por la dignidad y la libertad. CRD, Estación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mar, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Bueno, ahora vamos con el momento más esperado de la noche, la entrevista con el Nega. Para los que no lo conozcan, el Nega es un rapero de origen valenciano conocido por el contenido político de sus canciones, que actualmente graba con Los Chicos del Maíz y Riot Propaganda, y que escribe artículos en Caos en la Red. Y con este mismo cantante vamos a hablar ahora. ¿Nos escuchará? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, aquí andamos por Zaragoza pasando calor. No sé si has estado escuchando un poquito del programa, sabías que estamos hablando... Estaba escuchando un poco, sí. Bien, me alegro. Pues bueno, vamos a lanzarte aquí alguna preguntita, a ver cuál es la opinión que tienes tú. Vamos a empezar por una sencilla, que han contestado los compañeros, pero seguramente tengas tú alguna visión que enriquezca esto. A ver, cuéntanos, ¿sirve para algo luchar? Hombre, por supuesto que sirve para algo, ¿no? Creo que la pregunta es demasiado obvia, ¿no? Está claro que sin lucha no hay victoria. Habéis estado comentando el tema de la victoria. Es bastante curioso. Nosotros en la gira con Riot Propaganda, en los bolos, en los conciertos, gritamos algo así como 2013, año de la victoria, ¿no? Pero últimamente, no sé, estoy muy pesimista y creo que es solo agitación y propaganda, ¿no? Porque últimamente la veo muy lejos. No sé si es el verano, que parece que a la gente le cuesta salir más en verano, ¿no? Estaba pensando que las grandes revoluciones se han hecho siempre en invierno, ¿no? Tenemos que tomar nota de los procesos históricos y darnos cuenta que parece que en verano las cosas no terminan de cuajar, ¿no? Y luego, victoria es un concepto muy... Son palabras mayores, ¿no? La victoria es... Hay una escena en la película esta de Pontecorvo, la batalla de Argel, supongo que la habéis visto, que hay un momento que están comentando los dos líderes revolucionarios del Frente de Liberación Nacional,
que están hablando de la revolución y de cuánto cuesta una revolución, ¿no? Y comentan al final que la victoria es importante, pero no es lo más importante. Lo más determinante es mantener esa victoria, ¿no? O sea, que queda mucho, creo que queda muchísimo por hacer. Queda mucho por hacer y sobre todo queda mucho por concienciar a toda esta gente que está ahí en casa, que no sale a la huelga, que no sale a protestar. ¿Tú qué le dirías a Sí, un...? no sale la gente. O sea, yo ya no sé sinceramente no sé qué tiene que pasar, porque lo que está pasando con el tema del tema Bárcenas y el tema de la financiación ilegal, o sea, es que no estamos hablando de un caso de corrupción puntual, estamos hablando de corrupción sistemática y endémica, ¿no? Estamos hablando de la contabilidad del Partido Popular casi desde su fundación. O sea, estamos hablando de 20 o 25 años de saquear lo público, ¿no? Y parece que la gente no... O sea, yo las últimas que estuve, esta última que hubo de concentraciones en las sedes del PP, pues no entendió, en Madrid hubo una manifestación de 10.000 personas. O sea, es ridículo. Es completamente ridículo que haya una manifestación de 10.000 personas en una ciudad como Madrid, que con su área metropolitana están los 6 millones de habitantes. En Valencia seríamos 800 o 900, ¿no? ¿Y qué le decimos? Es un poco desesperante, ¿no? Porque es que uno ya no sabe qué hacer, ni qué decir, ni... Sí, está claro que todos tenemos ahí ciertas guías básicas, ¿no? Hay que concienciar, hay que tal, pero parece que nadie damos con la tecla adecuada. ¿Y qué le decimos a esa persona que no se menea? ¿Cómo la movilizamos? Pues la verdad es que no lo sé. O sea, es que si hubiera fórmulas mágicas, a veces no pecamos en ocasiones de determinismo, ¿no? Parece que sí, que va a ser inevitable, pero llevamos oyendo ese discurso durante siglos ya, ¿no? Se decía en el siglo XIX que cuando la época esta, ¿no? De una época convulsa, una época de 14 horas de 14 horas al día trabajando, de fábricas de precariedad absoluta, se decía que la revolución vendría cuando los pobres vieran los escaparates y vieran el ritmo de vida de los ricos. Pues no. O sea, tenemos programas ahora en la tele que salen los ricos mostrando sus casas enormes, ¿sabes? Y yo a veces lo miro y digo, pero ¿cómo es posible que una persona de esas que vemos en desahucio diario, una familia de esas que es puesta de patitas en la calle, cuando vea eso, cómo no ve esa relación, ¿no? Porque al final es cuestión de que la gente vea esa relación, que nos dice que para que uno tenga una casa con 50 cuartos de baño tiene que haber otro, pues eso, ahogado hasta los topes, ¿no? O siendo desahuciado. Hacerles ver esa relación, pues cuesta. Oye, y cada uno llevamos un poco nuestro ámbito de vida, esa fuerza para hacerle ver esa relación, ¿no? Para concienciar. Tú eres músico, ¿cómo trasladas a la música esa concienciación? Pues bueno, pues hacemos lo que podemos, ¿no? O sea, los músicos, pues es otra de las batallas, la batalla cultural. Y bueno, como habéis citado a Gramsci antes, pues de eso un poco se trata, ¿no? De intentar cambiar ese sentido común, pues intentando, pues eso, hacerlo de una forma amena, hacerlo de una forma que entretenga y hacerlo de una forma, pues eso, que de alguna manera llegues a la gente y ocupes espacios en los que habitualmente no se da ese discurso, ¿no? Creo que la cuestión de los grupos, o bueno, ya no los grupos, o sea, los grupos, los partidos políticos, los escritores, o sea, cualquier manifestación cultural o política tiene que cabalgar contradicciones, ¿no? Saber hasta dónde puedes llegar, saber hasta dónde puedes llegar a este espacio, asumiendo ciertas contradicciones. Yo me llego, por ejemplo, nos llaman para el Viña Rock y pues te planteas, a ver, ¿qué podemos hacer? Podemos ponernos en plan, el Viña Rock es un festival capitalista patrocinado por Coca-Cola, o puedes decir, bueno, pero nos van a ver 50.000 personas y el mensaje va a llegar, ¿no? Pues manejar esas contradicciones, y ya te digo que es a nivel de grupo y a nivel de partidos políticos en las instituciones, saber manejar esas contradicciones, hasta aquí puedo llegar, hasta aquí no puedo llegar, ahí está un poco la clave, ¿no? ¿Y hasta qué nivel vemos en la música hasta qué nivel vemos en el mundo musical esa lucha? ¿Hasta qué nivel los músicos se implican en la lucha? Pues menos de lo que deberían. Yo, por ejemplo, estuvimos con esto que te comentaba de las contradicciones, se nos planteó otra, ¿no? Cuando fuimos seleccionados en los premios de la música independiente y decidimos ir, no ganamos, y llegamos ahí, soltamos un discurso incendiario, y la verdad es que fuimos los únicos, y fue algo terrible, ¿no? Porque tampoco era una gala de premios donde fuera Pablo Alborán y Amaral y grupos así, ¿no? Se supone que era música indie,
música gafapasta, música dentro de ciertos circuitos alternativos, y nadie dijo nada, o sea, nadie dijo nada. Y se supone que es peña, ya te digo, o sea, peña, no la vanguardia comunista, pero vamos, peña más o menos culta o leída, ¿no? Nadie dijo nada. Oye, ya te digo que estoy un poco pesimista estos días. Ya te veo, Y este calor que me atrofia un poco el cerebro. Ya te veo ya, que andas rayado. Oye, y para finalizar estaría bien que lanzaras una última reflexión, un último pensamiento, algo que te gustaría dejar aquí constancia y que la gente percibiese. Pues bueno, un poco resumiendo eso, que hay que seguir peleando. O sea, como nosotros decimos en el miedo va a cambiar de bando, no desesperes. Creo que la gente igual se está quemando un poco, ¿no? De ver que tras estos 2 últimos años, bueno, son ya casi 2 años y pico desde que explotó el 15M, pues ha habido muchas manifestaciones, muchas movilizaciones, muchas luchas sectoriales, pero realmente resultados positivos hay pocos, ¿no? Pero bueno, es que no hay otra salida, no puedes quedarte en casa, porque quedarte en casa ya sabes lo que es. Y eso por un lado, y luego por otra parte, pues ser conscientes, a veces pecamos la gente que venimos de la militancia, ¿no? De dar muchas cosas por supuestas. A la gente no podemos acercarnos a la gente hablando de relaciones de producción o de condiciones subjetivas o este tipo de lenguaje técnico, ¿no? Que en realidad es lenguaje técnico, aunque algunos lo tengamos muy familiarizado, ¿no? Creo que hay que acercarse a la gente de forma inteligente y de forma, pues eso, en un lenguaje que todo el mundo entienda, ¿no? Hay que ser cercano, ¿no? ¿Cómo? Hay que ser cercano. Hay que ser cercano, sí, hay que ser cercano y saber que, pues eso, que no todo el mundo ha leído a Marx, ni a Gramsci, no todo el mundo, no, la gran mayoría no lo ha leído, ¿no? Porque si lo hubiera leído las cosas irían de otra forma. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche y no te rayes que verás como en la fiesta del PC te animas. Bueno, seguro, eso seguro. Bueno, un abrazo. Venga, un abrazo, Peña. Adiós. Chao, hasta luego. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le... Por otro lado, la burguesía jamás cederá el poder sin combatir y sin verse obligada por la acción revolucionaria de las masas. Por eso, el problema principal de una estrategia socialista es crear las condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible la acción revolucionaria de las masas, sin la cual no es posible que la burguesía pueda ser combatida y vencida. Combatida y vencida. Pero no queremos dejar con un mensaje negativo la visión, aunque agradecemos mucho el interesante resultado que nos ha dado. Pero vamos a continuar un poquito con esto que habíamos dejado bastante interesante, que era la victoria, ¿no? Tal vez podemos rescatar algo que nos ha dicho el Nega para la temática de hoy, ¿no? La victoria, la lucha y la concienciación de la gente. Bueno, yo quería comentar una cosa, y es que Nega, ha hablado un poco de que se encontraba a veces pues algo desesperado o no sabía muy bien pues qué podíamos hacer. Esto es una frase que me dijo en más de una ocasión un profesor mío de la facultad, de que la desesperanza es uno de los sentimientos más reaccionarios que hay. O sea, en el momento en el que piensas que no se puede hacer nada, evidentemente no haces nada y por lo tanto no consigues nada. Eso hay que romperlo. Siempre tenemos que pensar que podemos conseguir cosas. Me viene a la cabeza muchas veces, cuando hablamos de luchas y victorias, pues el tiempo en el que este presentador y yo compartimos en Encierro contra Bolonia, ahí por 2008-2009.
en el cual después de mucho tiempo y sufrimiento, aunque también datos positivos, pues parece ser que no conseguimos nada, porque no conseguimos parar el Bolonia. Entonces muchas veces nos echaban en cara, pero ¿qué estáis haciendo? Estáis perdiendo el tiempo, estáis perdiendo vuestro tiempo de estudio, estáis incluso molestando a gente, y esto, o sea, no lo vais a parar, no vais a conseguir nada. Bueno, pues evidentemente no conseguimos pararlo, pero quizá un objetivo demasiado ambicioso, pero no muchos años después se habla, se dice y se tiene seguro que no eran nuestras predicciones, por llamarlo de alguna manera, que no eran predicciones, sino que eran conclusiones lógicas en base a un buen análisis, se están cumpliendo. La mercantilización de, en este caso, la educación superior, y ya también la media, en general, de prácticamente todo, se está cumpliendo tal y como decíamos. Y sobre todo, una cosa que a mí me llevaría es que siempre que luchas, por lo menos consigues sacar un tema a la palestra, consigues que se hable de algo, consigues intentar generar opinión y consigues que algo que parece ser que no tocaba a mucha gente, bueno, se acabara hablando, salía en los medios, y al final, pues nuestro discurso quizá no caló todo lo que tuviera que calar en su momento, pero hombre, las conclusiones están allí y teníamos razón, y eso siempre te va a dar también pues cierta legitimidad y ejemplo, decir, hombre, esta gente que parecía que estaban ahí, que eran rebeldes sin causa, pues resulta que tenían causa y además han tenido razón en lo que ha pasado. Buena conclusión con lo que dices, porque podemos sacar un mensaje positivo, y no me gusta mucho dar mi opinión en el programa, pero me has tocado la patata con esto del encierro anti-Bolonia, cuando estuvimos encerrados ahí 4 meses, tú y yo, y el objetivo realmente era informar a la gente y formarnos, y fue un objetivo completamente cumplido. Es un pequeño ejemplo a escala, obviamente, que una lucha organizada puede dar sus frutos. En la medida que haya más gente organizada, habrá más frutos más fuertes, ¿no? Yo comparto la desesperanza, ¿no? La entiendo, la desesperanza del Nega, ¿no? Llevamos un ciclo de movilizaciones bastante intenso desde que inició el gobierno del Partido Popular, y la verdad es que los resultados son muy pocos. Salvo pequeñas victorias, los resultados son muy pocos. Yo creo que tenemos que ser conscientes de varias cosas. Una es de la potentísima dominación ideológica a la que estamos sometidos. La lucha no solo se da en cuestiones concretas, se da sobre todo en temas ideológicos, y estamos sometidos a una grandísima ideología. Y sobre todo hay que medir la correlación de fuerzas, que es algo que muchas veces no medimos en las luchas, la correlación de fuerzas. Ser conscientes de qué sujetos están actuando en cada contradicción, en cada conflicto social, y medir la contradicción de fuerzas también en nuestras consignas. Yo creo que tenemos que marcar 2 claves concretas. A veces se habla de subir el nivel de tensión en las movilizaciones. Hay que subir el nivel del conflicto social. Y para subir el nivel de conflicto social hay, en primer lugar, que arrastrar al conflicto social, a hacer protagónicos del conflicto social a la mayoría de la sociedad, a la amplia mayoría de la sociedad que sufre el conflicto social. Yo creo que cometeríamos un error diciendo que hay que subir la tensión en las movilizaciones, diciendo que las huelgas tienen que ser en vez de un día de 7, o que en vez de gritar consignas en las manifestaciones teníamos que tirar piedras, y al final los que tiramos piedras y los que vamos a la semana de huelga somos el mismo grupo reducido de activistas sociales. Por tanto, hay que aglutinar a la mayoría social. Y sobre todo hay algo muchísimo más importante, y es que tenemos que redireccionar las consignas y el discurso político hacia el problema central de quién y cómo se ejerce el poder político, que es un problema bastante importante, ¿no? No es lo mismo una manifestación de 1 millón de trabajadores pidiendo una mejora salarial que una manifestación de 1 millón de trabajadores pidiendo la dimisión del gobierno. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de esto y aplicarlo en nuestras luchas. Aglutinar a más gente y aglutinar a un discurso político que se eleve hacia el problema central del poder. Sí, yo que tengo un punto sectario importante, sí que quiero hacer honor a lo que nuestros anfitriones nos han pedido, de llamar al optimismo, y yo voy a hacerlo. Con una pequeña anécdota que siempre me gusta recordar, a veces incluso no viene mucho a cuento, pero yo creo que ahora sí. En un momento concreto, Dolores Ibarruri estaba reunida con Stalin en Moscú después del final de la Guerra Civil, después de la lucha de los maquis. Parece que la revolución no llegaba, parece que la Segunda Guerra Mundial había terminado, no se terminaba de generalizar el conflicto español, la cosa se enquistaba un poco, y entonces Pasionaria le dijo al camarada Stalin, le dijo: camarada, esto pasa en España, esto parece que Franco no va a dejar el poder, parece que la democracia por la que tanto hemos luchado se difumina y tal. Entonces Stalin le dijo: Tarpenie, eso es en ruso, paciencia, paciencia. Yo comparto mucho esto.
No tengo una postura clara al respecto de si soy pesimista o si soy optimista, o si un optimista es un pesimista mal informado, un realista mal informado o alguna cosa. Yo simplemente creo que lo que tenemos que hacer es lo que se nos exige, que es luchar como lucharon aquellos que consiguieron la victoria. Eso es lo que tenemos que hacer, luchar. Hago un llamamiento a la gente que nos escucha. Si tú estás organizado, tienes que optimizar el tiempo que le dedicas a la lucha, incluso el tiempo que le dedicas a ser feliz, porque ser feliz es la razón por la que todos luchamos. Y si no estás organizado, es el momento de organizarse, donde quieras, pero organízate, porque al final esa es la clave de la mayor victoria que hay, que es tu victoria sobre la ignorancia y el oscurantismo. Entonces, yo no soy para nada pesimista en este momento y confío claramente en la victoria. Vamos a hacer, con esta muy buena conclusión, vamos a cerrar un poquito ya este corro, esta tertulia, antes de que los compañeros de redacción vengan con un tema muy interesante, haciendo llamamiento a esa victoria y a esa organización. Organización tanto en instituciones, organización en la calle, organización en dónde, con quién nos organizamos, cómo, por qué, hace falta afiliarse, hace falta no afiliarse en un partido, a un sindicato, o simplemente en tu asociación de vecinos, o peleando desde por una mejora salarial hasta por una farola que no funciona en la calle. ¿Qué le esperanza? Bueno, es lo que apuntaba el camarada, evidentemente la organización es clave. ¿Y dónde? Pues en todos lados. O sea, en tu puesto de trabajo, o si eres estudiante en tu zona de estudio, en tu asociación de vecinos y como comentaba antes, yo creo que sin perder nunca de vista que lo que buscamos al final son objetivos políticos y por lo tanto participando en un proyecto político de toma de poder por parte de la clase trabajadora. Pero hay que estar organizado en todos lados. No nos podemos contentar con estar medianamente formados, tener un discurso bueno que cuando hablas con tu familia pues o con tus amigos cala y lo dejamos ahí. No puede ser. Estas cosas hay que ponerlas en práctica. Hay que tener una organización que sea capaz de poner en práctica estas cosas. Y bueno, me gustaría comentar también una anécdota esta personal. Cuando surgió el 15M aquí, me llamó un camarada de la UJC en Madrid diciéndome que una radio venezolana estaba entrevistando a diferentes personas jóvenes que conocían o que tenían un contacto en algunas ciudades de España en las que estaban surgiendo acampadas y estaba movilizando todo esto que vino después de la manifestación del 15M. Y le preguntábamos lo típico, pues ¿cómo os juntasteis? ¿Cómo se organizó la manifestación? ¿Qué estáis haciendo ahora? Tal. Y luego me soltaba una pregunta que parece lógica, pero que mucha gente incluso estaba ahí y no se planteaba. Y es, bueno, entonces, ¿qué organización política es capaz de articular vuestras reivindicaciones y llevarla y hacerla efectiva realmente? Y claro, yo me quedé, hombre, te podría decir cosas, pero claro, lo malo es que el discurso antipolítico ha calado tanto que no somos capaces de darnos cuenta de que necesitamos ese proyecto político, ¿vale? Que los compañeros de Venezuela lo tienen claro por sus propias experiencias. Y que quizás tenemos que aprender también de esas experiencias en las que, evidentemente, ha habido una organización con vocación política, capaz de articular las luchas y, mal que bien, irlas consiguiendo. Evidentemente con sus avances, sus retrocesos y, como se suele decir, luces y sombras, pero en una dirección que podemos considerar que es buena o aceptable, por lo menos. Has dicho una organización política, un movimiento político detrás, así que me parece que eso es obligado. Ya para cerrar, Alberto, tú que estás en Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zaragoza, a ver, razonádoslo. ¿Por qué hace falta un movimiento político que apoye esto? ¿O hace falta? Si no, ¿por qué? Sí, hace falta. Bueno, en Izquierda Unida creo que estamos todos aquí, ¿no? Sí. Tengo a todos controlados. Es necesario organizarse, como comentaba Jorge. Los desposeídos, nuestra única herramienta es la unidad y la cohesión. Y la organización genera unidad y cohesión. Pero como comentaba antes, uno de los objetivos que nos tenemos que marcar es la discusión y la resolución central del problema del poder político. ¿Quién ejerce el poder político y para quién se ejerce el poder político? Y las organizaciones que se marcan el objetivo del poder político son los partidos políticos. Y evidentemente los explotados, los trabajadores, nos tenemos que centralizar nuestra cohesión en un partido político. Izquierda Unida es uno de ellos. Izquierda Unida
es un movimiento político-social, no es un partido político. ¿Qué diferencia hay de un movimiento político-social a un partido político? Pues la diferencia, fundamentalmente, es en el modelo organizativo, en la forma de funcionar. Izquierda Unida es un movimiento político y social en el sentido en el que su modelo de organización es diferente al de un partido político. Se plantea la lucha política, la lucha institucional, pero se plantea única y exclusivamente la lucha institucional, ¿vale? Mientras que un partido político como es el PC, en el que todos los que estamos aquí también estamos, se plantea la lucha política en todos los aspectos. En el aspecto institucional, también en el aspecto sindical, también en el aspecto social y también en todos los aspectos que pueda haber más allá del político, del institucional, del social y del sindical. Porque la política lo es todo, no solo las instituciones. Bueno, pues cerramos ya esta tertulia, agradeciéndoos mucho que hayáis estado aquí con nosotros. Jesús, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos y por toda la temporada de fantástica lucha en las ondas que nos habéis dado. Gracias, Alberto, también muchas gracias porque hayas estado aquí. Bien, muchas gracias a vosotros y sobre todo no olvidar y jamás renunciar a la victoria. Y Jorge, también muchas gracias por haber estado. Muchas gracias por invitarme otra vez, gracias también a todos los y las oyentes que han estado detrás y gracias al Nega por haber participado. Y bueno, como han dicho los compañeros y camaradas, no olvidar que la lucha es el único camino. Pues hablabas del Nega, le agradecías el tema que haya estado y vamos a decirle al Nega que no se preocupe si no hay música combativa, que nosotros hemos encontrado un grupo muy bueno de Orihuela, del pueblo natal de Miguel Hernández, que es combativo y de rap. Se llama Generación del 91 y os dejamos con su intro. Lamentablemente, las condiciones que estamos viviendo han llegado a ser una miseria insoportable para la gente. Pero hay unos patrias ingreídos que todavía creen en una sociedad de antes, donde los artistas fuimos bestia de trabajo para la industria. Ese sueño se ha acabado y ahora nos encontramos despiertos en la hora de revolución. Porque no podemos llamar esto movimiento si toda la propiedad intelectual pertenece a los que nos oprimen. Nos compraron el alma barata. Si tienes un grupo de música combativa, puedes mandarnos tus canciones a iskraradio@juventudes.org para que suenen en antena, porque sabemos que los comienzos nunca son fáciles. Iskra Radio con la música comprometida. Generación 91 es un grupo de rap que surge en Orihuela, tierra natal de Miguel Hernández. Son 5 amigos de toda la vida, que crecieron juntos y que en el 2006 decidieron empezar a dedicarse con un poco más de seriedad a una de las cosas que más les gustaba, la música. Desde entonces han pasado unos cuantos años, de ilusión y grandes experiencias que tienen como fruto 5 maquetas. En el 2010 tuvieron la oportunidad de recorrer la comarca cantando para distintos colectivos y asociaciones, un tema que compusieron con motivo del centenario del nacimiento de Miguel Hernández. Se puede señalar también que en el 2013, con un tema titulado Hay tanto por hacer, consiguieron el primer premio como grupo musical otorgado por un festival contra la violencia de género. Actualmente siguen en la brecha, produciendo instrumentales y componiendo nuevas letras, en las que se refleja la distinta personalidad de los componentes del grupo, siempre intentando ofrecer un punto de vista crítico y transmitiendo mensajes. El multimillonario americano deseaba construir en nuestro país un complejo de juego y ocio bautizado como Eurovegas. Varios hoteles, casinos, campos de golf y diversos centros comerciales. Quienes lo rechazaban señalaban la posible especulación inmobiliaria y los cambios que la empresa pedía en la legislación. 1.200 hectáreas de terreno sobre los que el día de mañana se construirá Eurovegas para la empresa de Adelson. Hoy, a sus 78 años según Forbes, es la 14ª persona más rica del mundo. Llega el fin de semana, tengo 1000 cosas para hacer. Pillo el Chevrolet y pongo camino al casino. Patrocinan Telecinco y el Banco Santander. Esto va a ser un placer, de aquí no salgo hasta el domingo. Puedes elegir echar un bingo, sentirte un gringo, jugar al Texas Hold'em. Si financia la mafia da lo mismo. Viva el cinismo, el rey, la ley y el orden. Hendrix en mi copa, agito los hielos. No veo la pobreza desde este rascacielos. Hablan de miseria y gente que se suicida. Cierro los ojos y enciendo troco IVA. El mercado nacional crece exponencialmente gracias a la patronal y su reforma laboral. Soy un patriota sin igual, aunque guardo mi capital en un paraíso fiscal. Si eres de mi family, what do you wanna be? Nacerás con iPhone o con Samsung Galaxy. A mí qué más me da si aquí hay trata de blancas. No sé por qué será, pero va a ganar la banca. Luz
Luces hipnóticas, familias en quiebra, juventud alcohólica, mi corazón de piedra, mi avaricia indómita, otro trago de ginebra, ancianas neuróticas frente a la tragaperras, culos, tetas, pasta, cocaína engancha, la hipoteca de cucas en la mesa de blackjack, la fortuna me ayuda, con sumas y restas la cultura me la suda, suba esa apuesta, prostituta ucraniana, fela mi genital, una princesa sumisa, desabrocho su camisa, compromiso conyugal, no me hables de moral, mañana puntual estaré comulgando en misa, aunque en casa no haya pan y la cosa vaya mal, el futuro me la pela mientras fluyen las monedas, si cierran tu escuela y privatizan tu hospital, sonríe chaval porque te queda Eurovega, aunque en casa no haya pan y la cosa vaya mal, el futuro me la pela mientras fluyen las monedas, si cierran tu escuela y privatizan tu hospital, sonríe chaval porque te queda Eurovega. Llega el fin de semana y otra vez me dejo la piel, turno de 12 horas no permite ser persona, he cenado en el McDonald's, acaba de anochecer, soy trabajador novel en el casino de la zona, tengo la misión de divertirle y de reírle cada una de sus gracias, yo solo soy un joven humilde que cubra el fin de obligado por las circunstancias, sirvo otro cóctel, pico los hielos, trabajo para pagar la operación de mi abuelo, cierro los ojos, presa del cansancio, intento olvidarme de la fecha del desahucio, porque 500 euros no dan para tanto, tenemos que comer, no le puedo pagar al banco, madre ama de casa, padre al borde del delirio, le echaron con un ERE y se le ha acabado el subsidio, cuesta ser simpático con nada en la nevera, puedo sentir el látigo, hoy poco me consuela, y aunque me quede escuálido no miento ni aunque quiera, pa' mí lo más dramático fue dejar la carrera, maldito sistema que nos asesina, donde el héroe es el banquero y no el que baja la mina, aquel joven precario, nacido en el barrio, está en el bar celebrando los goles de un millonario, la clientela grita, yo capeo el temporal, mientras mi jefe me increpa, con gesto molesto, quise protestar pero en la huelga general dijo, sé puntual si quieres conservar el puesto, por fin vuelve Alexandra, le tiemblan las rodillas, cae frágil en mis brazos, cansada de los tacones, le susurro al oído mientras seco sus mejillas, que tarde o temprano serán ellos los que lloren, si en casa no hay pan y la cosa va mal, si tu vida se la pela mientras fluyen las monedas, si cierran tu escuela y privatizan tu hospital, ven conmigo chaval y quememos Eurovega, si en casa no hay pan y la cosa va mal, si tu vida se la pela mientras fluyen las monedas, si cierran tu escuela y privatizan tu hospital, ven conmigo chaval y quememos Eurovega. Me inquieta o me preocupa son varios aspectos, pero fundamentalmente el que crea una suerte de zona franca. Esta es la bandera de la una España, de la España constitucional. Esta es una gran nación. No estamos en una crisis económica. Bueno, porque yo soy homófobo a lo mejor. ¡Viva Honduras! ¿Y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 en el 102.8 de la FM de Zaragoza o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, revolución en las ondas. Y vamos a cerrar ya el tema de hoy, el tema de la victoria, con un trabajo que nos mandan los compañeros de la redacción. Ya conocéis este grupo de periodistas de aquí de Zaragoza, que a través de www.laredaccion.org nos envían sus opiniones, sus trabajos. El de hoy habla de victoria, como bien sabéis, que es el programa de hoy. Os dejamos con él y bueno, yo me despido personalmente hasta el septiembre, que volvemos con la segunda temporada de Iskra Radio. Os dejo en manos de Fidel, el compañero que lo hará mejor que yo seguramente. Nos vemos. Comenzó la crisis económica y sus consecuencias en forma de recortes, las protestas han aumentado año tras año. Sin ir más lejos, solo en Madrid ha habido récord de manifestaciones la primera mitad de este año 2013, con 2.395, más del doble que el mismo periodo de 2012. Del mismo modo, las huelgas aumentan año tras año. En el periodo de enero a abril de este año hubo 362 huelgas, según el avance del Ministerio de Empleo. Estas huelgas supusieron 350.000 jornadas no trabajadas, más del triple que en 2012, cuando hubo poco más de 100.000.
Al igual que aumentan las protestas, también aumentaron progresivamente la represión y la criminalización a las mismas. Esta criminalización proviene tanto de los portavoces del gobierno y algunos partidos como UPyD, como de los medios de comunicación privados y Televisión Española, controlada en la práctica por el Partido Popular. Uno de los ejemplos más absurdos de criminalización es la comparación de los scratches con los nazis. Justamente por ser la plataforma de afectados por la hipoteca, uno de los movimientos más fuertes, también es el más señalado. Solo hay que fijarse en el famoso Todo es ETA. Cristina Cifuentes relacionó a la plataforma de afectados por la hipoteca con la banda, al afirmar que Ada Colau apoya a grupos proetarras como Bildu y que las acciones de la plataforma para parar los desahucios son como la Kale Borroka. ¿Hasta dónde podríamos llegar con el absurdo del Todo es ETA? Las mujeres que interrumpen su embarazo, según el ministro del Interior, el aborto y ETA tiene algo que ver, pero no demasiado. A esta criminalización podríamos sumar las portadas de algunos periódicos identificando a los líderes estudiantiles o la insistencia de la patronal en regular el derecho a huelga. ¿Por qué si los movimientos sociales no sirven para nada se les ataca? Porque a la vez se lanza el mensaje de que una huelga no sirve para nada y que causa graves daños para la economía del país. Las manifestaciones sirven, las huelgas sirven. Un ejemplo claro de ello lo encontramos en el logro de los trabajadores de HP en huelga indefinida, que obligó a la empresa a retirar una de sus principales medidas, la reducción del 10% del salario de los empleados. También son ejemplo de la utilidad de las protestas las manifestaciones en Brasil, que sirvieron para que se retirase la subida del precio de los transportes, o las manifestaciones por la educación pública, que llevaron a que se retrasase la aprobación de la Ley Wert. Por supuesto que somos conscientes de que no son éxitos absolutos, y de que hace falta mucho más. Pero para terminar, hay un detalle más de la utilidad de las movilizaciones sociales que vemos muy importante remarcar. Sirven para crear conciencia, sirven para abrir debates. ¿Acaso seríamos conscientes de los desahucios sin la plataforma de afectados por la hipoteca? ¿Estaría la subida de tasas en tertulias en prime time sin la existencia de los movimientos en defensa de la educación pública? ¿Nos daría tanto miedo la privatización de la salud si sus trabajadores no llenasen las calles de una marea blanca? Queda claro que si queremos visibilizar un problema, debemos aparecer en los medios de comunicación. Y ya que estos están controlados por quienes nos quieren callados, deberemos gritar hasta que ya nadie crea que somos invisibles. Te metiste conmigo, pajarito. 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 Y ahora vamos a pasar a leer unos cuantos tweets que ha escrito nuestros oyentes durante el programa de hoy. Jesús dice: ahora tenemos más miedo que hambre. Las cosas cambiarán cuando tengamos más hambre que miedo. Carlos: la clase obrera es imprescindible. Todo lo mueve y por tanto todo lo puede parar si quiere y se une. Lucha siempre. Eduardo: institución y calle, dos lugares de la táctica. Red Knight: los desahucios, la pobreza, el hambre son los mayores creadores de conciencia de clase en la mayoría de la población. La redacción: saltarse la legalidad para ciertos temas visibiliza las contradicciones. Las contradicciones generan conciencia. Diego: hay momentos en que hay que romper la legalidad. Por supuesto, la burguesía nunca ha regalado nada. Bien sabemos que las crisis orgánicas del capitalismo, la crisis de su hegemonía, que es de lo que estamos hablando esta noche, tiene una base material, una explicación económica. Y esta no es otra que las crisis cíclicas del capitalismo, que explicamos en el apartado de economía marxista a continuación. Cuando Karl Marx analizaba el capitalismo, se dio cuenta de un fenómeno: sus crisis cíclicas. Pues este es una sucesión de ciclos económicos, de crecimiento, desarrollo y después de crisis. Marx llegó a la conclusión de que el enorme poder inherente al sistema capitalista fabril y su dependencia de los mercados necesariamente lleva a un incremento de la producción que los satura, disminuyendo los precios y produciendo la paralización de la producción, en una repetición de periodos de actividad moderada, prosperidad, superproducción, crisis y estancamiento. La última causa de la crisis, para Marx, es el consumo restringido o subconsumo de las masas. A medida que va creciendo la competencia entre los capitales, crece también la inversión en capital constante, parte de capital inicial destinada a la compra de medios de producción, que reduce la inversión en capital variable, que es la parte del capital inicial destinado a la reproducción de la fuerza del trabajo. La economía marxista se basa en que es el factor variable, es decir, la fuerza del trabajo la única capaz de darle valor a la mercancía,
De esta manera, este movimiento de invertir menos en el factor trabajo ocasiona la caída tendencial de la tasa de ganancia del capital. La bajada de la tasa de ganancia se contrarresta mediante la destrucción de capitales, bien sea de forma física, mediante una guerra, o meramente económica, por la competencia. Las empresas se arruinan, aumenta el desempleo y la precarización, desvalorizándose así la fuerza del trabajo. La acumulación de capital resurge, pues, para los competidores victoriosos, que han absorbido las empresas quebradas o a su porción del mercado, fortaleciéndose así la tendencia a la concentración y centralización del capital. El aumento de la ganancia vuelve a ser más rápido que el incremento de la inversión. En este proceso básico de recuperación se imponen simultáneamente el aumento de las horas de trabajo de los obreros y la rebaja de los salarios reales. De las prestaciones sociales, aprovechando el desempleo, la apropiación del aumento de la eficiencia del trabajo, el saqueo colonial de otros pueblos, pueden ser Libia o Siria o Irak, o de los campesinos, indígenas y artesanos. La guerra, las maniobras políticas, las conquistas y la inversión en países o zonas atrasadas donde la tasa de ganancia es más alta. El cobro de intereses a las empresas del Estado o a otros estados. ¿A alguien le suena quizá las medidas hasta ahora planteadas por la patronal? Quién sabe cuáles vendrán en adelante. Y a los invitados de la mesa que aún no se han ido, les pediría que si quisieran completar la definición que acabamos de dar, ya sea pues hilando con la actualidad, ya sea pues aportando términos que nos hayamos dejado, si tenéis algo que añadir. Imposible. Sí, bueno, volvemos a estar aquí. Intentaré hacerlo con una voz un poco más o menos tétrica. Me ha dado a veces impresión de que aparecía por aquí Marx, Engels y toda la Liga de los Comunistas juntas, vamos. Yo creo que el marxismo es una ciencia viva. Cuando hablábamos de la lucha hay algo que no debemos olvidar, que es la teoría política. La teoría política para la lucha, eso es muy importante. Eso no nos lleva al desánimo, porque la teoría política y el marxismo nos enseña que las injusticias no son casualidades, no son daños naturales, sino que tienen unas causas y sobre todo nos enseña cómo vencerlas. Por eso creo que el marxismo tenemos de aplicar de una forma dinámica. La actual crisis, podemos hablar de una crisis orgánica, pero tiene unas causas en la distribución del modelo capitalista a nivel europeo, donde había unos países centroeuropeos, en la división de Europa, en la división internacional del trabajo europeo, donde había unos países centroeuropeos dedicados a la producción y a la exportación de los productos, y había otros países que nos añadimos tarde al proyecto europeo, como los denominados como PIGS, donde nos incluíamos España, que teníamos un modelo subordinado al capitalismo europeo, en el cual éramos importadores de productos y estábamos destinados a unos modelos productivos que eran completamente parasitarios, en nuestro caso, como era el turismo o como era la construcción. Eso explotó, eso se basaba en una burbuja inmobiliaria en la cual los trabajadores no tenían un poder adquisitivo suficiente y eran a través de préstamos bancarios con el cual podían adquirir un cierto nivel de consumo. Eso estalló porque el nivel de endeudamiento cada vez era más inasumible, y cuando eso estalla, el capital, en el caso español, para recuperar sus tasas de ganancias, traslada su fuente de plusvalía desde estos sectores parasitarios hacia otros sectores. Dos sectores que no son en sí sectores, sino que son espacios de la vida. Uno es la rebaja de las condiciones salariales y otro es atacar a lo que todavía quedaba, que eran los bienes públicos que quedaban en estos países, como es la educación, como es la sanidad, como es las pensiones. Esa es la estrategia de recuperación de plusvalía. Por lo tanto, en ese marco debemos centrar el ataque que estamos sufriendo. Pues es que iba a decir algo bastante parecido, pero vamos, simplemente pues eso, dejar claro que ahora estamos en un momento en el que la clase capitalista está aumentando su tasa de ganancia a través del aumento de la plusvalía absoluta, bueno, como estaba comentando ahora Alberto, que eso se traduce en una pérdida de derechos, evidentemente una bajada de salarios y en un aumento de horas de trabajo por el mismo salario, ¿vale? Bueno, esto también es lo que se ha llamado a veces una acumulación por despojo, ¿vale? Directamente es el robo más evidente que los capitalistas pueden hacer a los trabajadores. No quiere decir que no existan otros tipos de robo, que también existen. Y bueno, simplemente apuntar, no sé qué tiempo tenemos, que
como Alberto lanzaba también el tema de esta división internacional del trabajo, en este caso aplicada a Europa, de cómo pues, a España le ha tocado cumplir un papel subsidiario y al servicio de las grandes economías europeas, sobre todo la alemana. Sin olvidar siempre que cuando hablamos de Alemania no estamos hablando de Alemania como país, sino de, evidentemente, la gran burguesía alemana, las empresas alemanas, los bancos alemanes, que evidentemente han sido los que han llevado la voz cantante en todo el proceso de construcción europea y en el que a los países periféricos, en este caso la mayoría pues, mediterráneos, pues nos ha tocado cumplir un papel servil. Efectivamente, la periferia del centro. Ya que lo habéis comentado, ¿qué medidas explícitas propone la patronal y secunda el gobierno para que las tasas de ganancias pues remonten a valores anteriores a la crisis? Medidas explícitas. Podemos tomar el caso del Banco Santander, que está llegando a unos valores de ganancias que no había tenido hasta el año pasado, es decir, hasta cuando había tenido su mejor marca desde la crisis. Podemos tomar también el ejemplo que habéis comentado antes. Medidas hay muchas, tantas que son imposibles de resumir, pero una de las cosas que a mí me parece significativa en este periodo es que esas medidas ya no se dicen de soslayo, ya no se dicen de manera oculta, sino que las dicen claramente. Digamos que están sacando la agenda oculta a la luz. Por ejemplo, a finales de 2011, un círculo de empresarios de Madrid emitió un informe que no sé cómo conseguir que nuestros oyentes lo pudieran acceder a él, pero yo lo he leído íntegro, un informe de casi 90 páginas, en el que dice, básicamente la idea es que la sanidad es un nicho de obtención de beneficio no explotado en España y que esto, en un sistema capitalista, es intolerable. Un poco en esos términos, ¿no? Entonces, hacía una serie de recomendaciones para que esta disfunción entre la realidad y el sistema vencedor en el modelo en el que nos encontramos pues dejara de existir tal disfunción. Por ejemplo, pues hablaba de construcción de hospitales con dinero público que se concediera a empresas privadas que lo gestionaran. Hablaba de externalizaciones de servicios médicos después de la de los servicios de hostelería, hablaba de la creación de empresas públicas, hablaba de la laboralización de personal estatutario funcionario, hablaba por supuesto, de contar con los partidos políticos que se alternan en el poder para justificar esas políticas. Hablaba de un desprestigio continuo de la sanidad pública por la vía de los medios de comunicación o de las empresas de comunicación títeres que les hacen el juego, diciendo que la sanidad es insostenible. Bueno, yo no sé si la sanidad es insostenible, pero voy a aportar un dato y con esto ya termino con mi ejemplo de esta noche. La suma del dinero recortado en sanidad y educación asciende a 10.000 millones de euros. Eso es lo que hace la sanidad insostenible, 10.000 millones de euros, ¿no? Podemos cifrarlo en la cifra que ellos mismos han recortado. Vale, el dinero perdonado a la banca rescatada por especuladora y estafadora ha sido en torno a los 37.000 millones de euros. Eso no parece ser insostenible. Jorge. Sí, es que, bueno, decías el tema del círculo de empresarios hablando sobre el nicho de negocio que suponía la sanidad. Continúo un poco lo que comentaba antes de cuando estábamos en las movilizaciones contra Bolonia. Bueno, esto mismo se decía de la educación, exactamente igual, el mismo discurso. Se llegaba a decir que la educación era un sector, por decirlo de alguna manera, que movía más dinero en Europa que el negocio del automóvil y que por lo tanto eso tenía que ser explotado por los grandes empresarios. No podía eso quedarse sin que se sacara un beneficio. Y sí, vamos, eso se decía así claramente. Evidentemente en los documentos públicos, lo que presentaba el gobierno o los panfletos totalmente tergiversados que sacaban desde la propia universidad, eso no lo decía, pero nosotros lo sabíamos porque lo habíamos leído y porque veíamos las medidas que se están aplicando. Y luego no hay que olvidar que todos estos toda la mercantilización de la sanidad, de la educación, de derechos conseguidos por la clase trabajadora es evidentemente un ataque también contra la propia capacidad adquisitiva, es una pérdida de salario diferido de la clase trabajadora. O sea, es otra forma más de lo que comentábamos antes de acumulación por despojo. Y muchas gracias, y vamos a seguir ahora también en el apartado de memoria histórica, en el que vamos a tratar pues un poquito el hermano mayor social, ¿no?, que estuvo detrás de los países occidentales europeos capitalistas y que estuvo tirando un poco de la cuerda para que efectivamente ese estado de bienestar llegara a su fin, no solo a través de la lucha interna dentro de esos países, a través de luchas sindicales, huelgas y demás,
sino también como una especie de observador internacional. Hablamos de la URSS, hablamos de los logros que alcanzó la URSS en este siglo pasado y cómo nos han llegado a influenciar. En un programa como el de hoy, en el que hablamos de las victorias del movimiento obrero, tenemos que hacer una obligada referencia a la primera revolución proletaria victoriosa en la historia, la revolución bolchevique. El triunfo de la revolución y su consolidación supusieron un cambio de paradigma para Occidente y para toda la humanidad. La revolución proletaria era posible. Esta victoria de la clase obrera supuso grandes conquistas, primero para los soviéticos. En 30 años el hambre fue erradicada, la esperanza de vida igualó los niveles de Occidente, de 40 a 65 años. Se instauraron una sanidad y educación públicas y universales, así como la Constitución y la seguridad social más avanzadas en la historia, y todavía no superadas hoy. Se llevaron a cabo la electrificación e industrialización del país, poniéndose al nivel de Occidente y mejorando notablemente el nivel de vida de sus ciudadanos. Segundo, la Revolución rusa tuvo desde su inicio una vocación internacionalista. Tras las primeras intentonas revolucionarias posteriores al 17, en las que los soviets poco pudieron hacer, la URSS comenzó a colaborar y a ser garante de las naciones agredidas por el imperialismo y el fascismo. Ejemplos de ello fueron su apoyo casi único a la independencia de Etiopía frente a la agresión fascista italiana, o su apoyo a la España republicana en la Guerra Civil. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética fue la principal defensora del proceso de descolonización, colaborando con las naciones que lucharon contra el imperialismo durante toda la Guerra Fría. Y tercero, gracias a la Unión Soviética se derrotó al fascismo. Los historiadores coinciden. Sin la Revolución Rusa y todo el proceso posterior, la Alemania nazi no podría haber sido derrotada en 1945. El 70% del ejército nazi fue destruido en el frente oriental. 24 millones de soviéticos cayeron para liberar a Europa de la barbarie. Paradójicamente, la URSS también salvó al liberalismo, primero acabando con el nazismo y segundo obligándole a mutar hacia el keynesianismo y a adoptar el estado del bienestar, para así contentar a sus clases trabajadoras, evitando de esta manera un contagio revolucionario. No sería aventurado decir que sin la Revolución Rusa hubiese sido mucho más difícil que en Europa hubiese existido el derecho al paro, la jornada laboral de 8 horas, la seguridad social o la sanidad y la educación pública. La Revolución Rusa y la Unión Soviética tuvieron sus luces y sus sombras. Nos repiten y exageran sus sombras hasta la saciedad, intentándonos ocultar todas las luces de este proyecto que tanto hizo avanzar la historia de la humanidad. Sin duda, es nuestro deber recuperar lo que verdaderamente fue este proyecto, combatir las mentiras que diariamente nos vierten y aprender de sus aciertos y errores para conseguir un futuro socialista y para poder volver a cantar victoria. Y vueltos de este momento histórico, os lanzo la primera pregunta. Eso sí, pediría que fuerais bastante rápidos y concisos, ¿vale? ¿Cómo ha podido influir el desarrollo de la URSS como hermano mayor en el plano social y educacional en Europa? Y también podemos hablar del plano sanitario también. Muy rápidamente. Yo creo que la Unión Soviética, con sus errores y con sus muchísimos aciertos, es el mayor intento en la historia de la humanidad de acabar con el capitalismo y de crear una sociedad nueva. Yo creo que tiene dos grandes hitos. Uno, el hacer comprender de forma objetiva y comprobable que es posible transformar la realidad. Ese es el gran hito de la Unión Soviética. Por supuesto, hay otros grandísimos hitos. El pasar de un país feudal a un país como fue la Unión Soviética de los años 50, de los años 70, en derechos y en avances científicos, es otro gran logro. Y el tercer gran logro seguiría, sin duda, acabar con el nazismo. Porque la Unión Soviética fue la que acabó con el nazismo. Más allá de días Ds y de horas Hs, fue la Unión Soviética la que acabó con el nazismo. Solo apuntar que la Unión Soviética fue un referente para toda la clase trabajadora en todo el mundo, que fue la inspiradora de muchas luchas y que, además de ser referente para la clase trabajadora, fue creadora de mucho miedo para la clase capitalista,
que vio cómo era posible que perdieran el poder. Miedo que hoy lamentablemente ya no tenemos. ¿Y Jesús, para acabar? Sí, yo simplemente comentar, por dar otro aporte, la ciencia materialista. La ciencia materialista soviética fue durante muchísimo tiempo puntera. Y en algunos aspectos, como por ejemplo la psicología evolutiva o la neuropsicología, fueron creadores del concepto. Es decir, hoy hay neuropsicólogos porque los inventó la Unión Soviética. Hoy tenemos una psicología evolutiva que se estudia en todas las facultades de psicología y de magisterio, con Piaget, con ese tipo de cosas, porque hubo un Luria, porque hubo una serie de neuropsicólogos que crearon ese concepto. Yo creo que todo el tema de la ciencia soviética materialista aplicada a la vida real es una de los grandes logros ocultos de la Unión Soviética al que algún día tendremos que hacer honor. Muchas gracias. Y ahora es momento de despedirnos. No sin antes hacer un breve repaso de lo que ha sido este programa. Isca Radio, el programa de Juventud Comunista Aragón, en este casi año. Por él han pasado multitud de activistas, organizaciones y militantes de la importancia estatal de Julio Anguita, el profesor Juan Carlos Moedero, Pablo Iglesias, Francisco Palacios, Cayo Lara, José Luis Centella, Adolfo Barrena, Raúl Ariza y ahora el Nega, y muchos más. Han pasado también muchas organizaciones conocidas por todos, Juventudes del PP, del PSOE, de UPyD, de Chunta, de IU, también las diferentes mareas y la PA. También hemos roto las fronteras y hemos llegado a conflictos y experiencias muy lejanas y emblemáticas, como las que libran el pueblo saharaui, venezolano, mexicano, norcoreano. Además, hemos estado a pie de calle en cada una de las movilizaciones en las que hemos podido participar y dar voz a los que participaban, como la huelga general del 14 de noviembre, el conflicto de Alumalsa, los despidos de Pablo y Lauren, la huelga de HP, la lucha de la plataforma de afectados por la hipoteca. En fin, hemos intentado ser lo más ambiciosos posible, empezando desde prácticamente cero, casi sin ningún medio, en esta radio comunitaria, Radio Margen Izquierda, que nos ha tratado fenomenal y a la cual agradecemos este espacio. Esperamos haber cumplido nuestro objetivo, abrir una brecha contrainformativa en el gran muro de la desinformación que oscurece la sociedad aragonesa y española. Pero además, esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros con este proyecto, que lejos de pararse en el camino, continúa el año que viene, en septiembre. Hacemos parón en agosto, recordadlo. Con esto, nos despedimos lanzando un abrazo caluroso, agradecido y sobre todo combativo a toda esa audiencia que nos ha acompañado en este principio del sendero y que lo seguirá haciendo en septiembre. Recordamos que el programa pasará a emitirse los lunes y que el primer programa será el primer lunes de septiembre. Muchas gracias y buenas noches. Iskra Radio, revolución en las ondas. D'aquells carrers on han mort tan sobrers que
València la seva experiència tants combats on van ser derrotats. No repetirem la història, no viurem la glòria. Sempre qui fa la feina no té les eines que donen treball. No tenim res més que les ferides, les nostres mans són el nostre capital. Tot el que hem après guia pels obrers, Marx, Engels, Lenin, Karl Marx, Engels, Lenin, si l'estat és eina de combat, no pararem fins destruir-lo i cridarem victòria. Sempre qui fa la feina no té les eines que donen treball. No tenim res més que les ferides, les nostres mans són el nostre capital. El socialisme obre les portes per construir la democràcia real. Són el nostre capital. El socialisme